Hola, buenos días. Soy Pilar otra vez y hoy estamos aquí para, de nuevo, hacer unos ejercicios de respiración que seguro que nos van a servir muchísimo para, bueno, pues para poder dormir mejor y relajarnos, lo que venimos haciendo todos estos días. Vamos a hacer unos ejercicios para liberar lo que es el cuello y los hombros, ¿de acuerdo? Si estáis muchas horas sentados o trabajando con el ordenador, pues es normal que de vez en cuando os tenséis de aquí y de los hombros y es necesario liberarlo de alguna manera, ¿vale? Yo lo que he hecho hoy es sentarme encima de una colchoneta y ponerme un cojín debajo para tener la espalda lo más estirada posible, mirar hacia arriba para crecernos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con unas respiraciones normales, inhalación y exhalación normal, para relajarnos un poquito y coger el ritmo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, inhalamos. Aguantamos un poquito el aire y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Cerramos los ojos. Inhalamos e intentamos conectar con aquella parte de nuestro cuerpo que está más tensa. Cuello, hombros, la parte de arriba de la espalda. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Perfecto. Nos vamos a buscar ahora con nuestra mano derecha la oreja izquierda y dejamos caer la cabeza hacia el hombro sin forzar, ¿de acuerdo? Al inhalar notaremos la tensión y al exhalar notaremos cómo nos vamos destensando. Con la otra mano, con la mano izquierda en este caso, me voy a ayudar para estirar un poquito el hombro izquierdo, ¿vale? Comenzamos inhalando y exhalando. Inhalo y exhalo. ¿Notáis cómo se libera la tensión, verdad? Inhalo y exhalo. De nuevo inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Ahora me voy a poner la mano detrás de la oreja y voy a bajar la mirada hacia el suelo. De manera que ahora la tensión va a cambiar de sitio. Inhalamos. Y exhalamos con la mirada en el suelo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalo de nuevo. Y exhalo. Bien, ¿notáis cómo el cuello se va estirando? Correcto. Muy despacito voy a cambiar de mano y de oreja. Con la mano izquierda voy a buscar la oreja derecha y con la mano derecha me voy a ayudar con el hombro. Recuerdo, inhalamos y exhalamos. Al inhalar notamos la tensión y al exhalar notamos que se va soltando, ¿vale? Empezamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo.
exhalo. Última, inhalo y exhalo. Y ahora, igual que hemos hecho antes, me cojo por detrás de la oreja y al exhalar miro hacia abajo, ¿de acuerdo? De manera que la tensión va a cambiar de sitio. Inhalamos y exhalamos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Ok. Vale. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte de atrás del cuello, justo la parte de detrás. Para ello vamos a inhalar y al exhalar vamos a bajar la cabeza hacia el corazón, ¿de acuerdo? No quiero que cuando inhalemos tiremos la cabeza hacia atrás, simplemente al exhalar, cabeza al corazón. Empezamos, inhalo y exhalo, bajo mi cabeza al corazón. Inhalo y exhalo, bajo la cabeza inhalo de nuevo y expulso el aire. Vale, me voy a ayudar ahora con las manos. Puedo cogerme la cabeza con las manos entrelazadas o con las manos separadas. A mí me gusta más coger la cabeza con las manos separadas, me es más cómodo, pero como os vaya bien a vosotras y a vosotros, ¿de acuerdo? Me cojo la cabeza, los codos más bien cerrados, mejor que abiertos. Intento no curvar la espalda tiene que estar recta, ¿vale? No hay que curvar las lumbares. Y hacemos el mismo ejercicio, inhalamos y al exhalar nos ayudamos un poquito con las manos y bajamos la cabeza. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y la última, inhalamos y exhalamos. Ok, muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser unas respiraciones en las que al inhalar vamos a llenar nuestro pecho de aire y vamos a intentar hacernos grandes, ¿vale? Y al exhalar nos vamos a encoger. Esto es para trabajar todo lo que es el centro de la espalda también. Entonces, empezaremos a inhalar. Inhalamos y exhalamos. ¿Veis cómo se estira? Inhalo y exhalo. Encojo la cabeza, me curvo un poquito y al inhalar me estiro y me hago grande. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo.
último esfuerzo, inhalo. Y exhalo. Ok, perfecto. Relajamos un poquito los hombros. Vale. Espero que os haya podido ayudar y como siempre, pues muchas gracias y la semana que viene pues trabajaremos nuevas respiraciones.